¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra. Un programa en el que vamos a hablar un poco ya con la tranquilidad que da el saber que la ciudadanía que resistió durante mucho tiempo, y cuando digo la ciudadanía, hablo de un grupo en particular que probablemente haya actuado en representación de muchos de nosotros. Muchos de nosotros que por nuestros compromisos o laborales o diferentes tareas no podíamos estar, pero sabíamos que encontrábamos en muchas de estas personas una representación genuina. Y digo genuina porque es muy notoria la manera en la que ciertas organizaciones pretendieron en algún momento generar escraches, pero a partir de intereses que iban más allá de la indignación. Cuando los intereses van manipulados o más allá de la indignación propia de un ciudadano que siente que le metieron la mano en la lata, que le sacaron plata del bolsillo y que se burlaron de nosotros durante este tiempo, lo que termina pasando es que se desactivan esas movilizaciones porque hay un interés que no se reconoce de última y que se pretende hacer pasar como una manifestación y una iniciativa espontánea. Y así quedaron en evidencia otras movilizaciones. Hay otros casos, muchos dicen, claro, pero si ustedes los periodistas terminan promoviendo este tipo de cosas a través de sus medios y qué sé yo les quiero recordar que probablemente el caso más escandaloso que se dio en nuestro país, que lo revelaba la periodista Mabel Renfeld con los audios, no terminó tumbando a ningún político. González Dar no cae por el caso de los audios, que es otra causa que en Perú generó un escándalo tremendo, que en todos los medios de comunicación pasamos una y otra vez, y sin embargo, a pesar de toda la tinta y a pesar de todas las horas en las que mencionamos esto, no se movilizó la ciudadanía. Se movilizó a partir de la indignación generada con el caso en particular de José María Ibáñez. Y ahí otros decían, pero espera un poquitito, 35 millones de guaraníes versus 8 billones. ¿Y cómo manejar la indignación de la gente y decir, esto es lo que te tiene que mover y por esto tenés que indignarte? Por eso queremos hablar con Esther Roa, que es una de las cabezas visibles de estos ciudadanos autoconvocados, que me encantaría hoy conocer el tras bambalinas de estas movilizaciones. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Me recuerda mucho lo que dice el sociólogo Manuel Castells, que generalmente estas redes de indignación y esperanza, como las llama él, son redes que se terminan formando con gente que de manera espontánea se encuentra en una plaza y al día siguiente terminan siendo grandes amigos porque se dieron cuenta que tenían reivindicaciones similares, problemas similares y motivaciones similares. Y ahí es donde se consolidan, más allá de los liderazgos que pretendan movilizar a la fuerza o con algún dinero de por medio. Y por eso se vuelven mucho más sólidas también. Esther, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? Un placer, muchísimas gracias por este espacio que me va a permitir también contar justamente eso, ¿verdad? La experiencia que estamos viviendo un grupo de ciudadanos hace bastante tiempo. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nacen estos ciudadanos indignados? Bueno, esto fue una convocatoria que se hizo para el día 1, ¿verdad? Que era la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en donde debía tratarse la previa investidura de José María Ibáñez. Y bueno, nos fuimos, estuvimos en la plaza, estuvimos haciendo el seguimiento también del debate, en donde después de 45, 46 minutos creo que de descargo de José María Ibáñez, prácticamente selló con un no rotundo a la renuncia, y de ahí salimos, nos fuimos a la plaza y empezamos a decir qué pasa aquí, porque en ese día también otro grupo que le acompañaba a Ibáñez estaba del otro lado, claro. Y nosotros, y éramos poquísimos, y ellos eran mucho más incluso, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener así como una especie de sentimiento, digamos, encontrado, porque decíamos, ¿dónde está el país? Convocamos, somos tan pocos. Y bueno, después vinimos ahí y dijimos, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, vamos a hacer scratch. Y al día siguiente, el día 12, inició el scratch a José María Ibáñez. ¿Y cómo nace la modalidad del scratch? Porque yo recuerdo, a ver, en la época del after office revolucionario, recordarás, que se daban episodios donde de repente, y pasó con el propio Ibáñez, que estaba cenando en un lugar o almorzando en un lugar público, se levantan en un momento y empiezan a escracharlo. Pero ¿cómo nace esta modalidad de resistencia
que es una especie de casa por casa y te llevamos el escrache a domicilio. No esperamos que te encontremos en algún lugar cenando y ahí te escrachemos. Bueno, y justamente es eso, ¿verdad? Que la convocatoria no fue la convocatoria que nosotros esperábamos, ¿verdad? La indignación no llegó en la plaza. Entonces empezamos a pensar, bueno, un escrache es un escrache directo que no necesita una multitud de personas, que podíamos ser un grupo pequeño. Y bueno, así se inició, con un pequeño grupo en donde mis compañeros, ¿verdad? Encabezaron Aide, Liz, estuvieron otras personas también, dijeron, bueno, vamos a hacer esto, armaron ellos el grupo de WhatsApp y en el WhatsApp dijimos, bueno, mañana vamos a irnos a la casa de Ibáñez, queda en tal dirección y ahí nos juntamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer los scratches y realmente yo creo que es muy cierto, es muy acertado lo que dijiste, ¿verdad? Nos reunimos muchas personas que teníamos un ideal, de que pensábamos igual, de que estábamos incluso decididos a apostar a un cambio y a sacrificar incluso ese tiempo. Y ahí empezó, ¿verdad? Yo creo que Ibáñez aguantó desde el 2 hasta el 6, ¿verdad? El día 6 él presenta su renuncia y en eso también empiezan a salir las publicaciones justamente de la señora Mabel Renfle, ¿verdad? Donde daban cuenta de que habían audios, de que habían incluso manipulaciones en expediente. Entonces directamente cuando sale Ibáñez dijimos, bueno, vamos por esto. Pero fíjate que por algo pasan las cosas finalmente, Esther, porque lo de Ibáñez y la renuncia que se da finalmente al cargo. Ese primer discurso que da Ibáñez diciendo que no iba a renunciar porque su papá le pidió que no renuncie, sí, que por cierto ahora lo nombraron en Itaipú, impresentable desde todo punto de vista, es como que se le toca la oreja a la gente con eso. Claro. Si eso no hubiera ocurrido, probablemente no iba a existir una indignación que movilice, ¿o qué te parece? No, yo creo que sí, ¿verdad? Las cosas ocurren por algo. Yo creo que fue un detonante terrible el tema de decir no voy a renunciar porque mi papá, y encima nos dio 46 minutos de discurso para decirnos no voy a renunciar desde porque la petulancia. Claro, desde la petulancia, desde donde él prácticamente nos perdonó todo, donde él minimizó el hecho de lo que ocurrió y explicó técnicamente qué significaba una suspensión, etcétera. Y yo creo que sí, si no se hubiese dado ese discurso de él y esa determinación, yo creo que estaríamos en nuestra casa y González Daer en su casa, en el Senado incluso, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se dio y a partir de ahí, cuando empezamos a tomar la decisión, irnos a la plaza de Luque, por ejemplo, los compañeros incluso tuvieron otras acciones, empezaron a cortar, creo que se fueron ahí en el aeropuerto, o sea que la gente está demasiado indignada, ¿verdad? La compañera Aide, que también es del gremio, ¿verdad? De la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el cual también yo soy secretaria general, ¿verdad? Entonces empezamos a articular también algunas cosas, a cuidar algunos detalles, ¿verdad? Para que no se desborde. Y así surgió, ¿verdad? Cuando nos fuimos a la plaza, claro que teníamos miedo, porque era el feudo de Óscar González Daer, donde vos te vas a una comisaría y tenés miedo porque no hay confianza. Exacto. Te vas a la fiscalía y sabés cómo puedes salir. Y después la gente, las barras bravas y qué sé yo, ¿verdad? Porque finalmente hubo un grupo dividido, porque una barra vino a acompañar también las marchas, ¿verdad? Y después vinieron gentes totalmente perjudicadas por Óscar González Daer, donde perdieron su casa, donde nos contaban la historia de su familia, que perdieron la casa, fueron expulsados, desalojados, el padre muere de infarto. O sea, que una historia terrible, que venían gente y nos lloraba en la plaza. Y venían, pero era como que el luqueño así no quería despertarse, no quería unirse, era una situación rara. Y hasta que después, ¿verdad? Apareció muchísimos luqueños, no quiero mencionar los nombres porque me puedo olvidar de algunos, gentes valiosas que vinieron y dijeron, nosotros estamos acá. Eran luqueños, venían con su bandera de Luque y su bandera paraguaya. Y ahí empezó a darse una especie así no sé, una situación rara era, porque sentíamos que había una hermandad, que había confianza, que nos protegíamos, que nos abrazábamos, nos decíamos fuerza, o gracias por venir, vas a venir mañana, voy a venir. Increíble fue. Ahí empezamos a desarrollar ese afecto, ese cariño que hasta hoy nos mantiene unidos incluso, ¿verdad? Claro, y por eso digo, y cito de nuevo a lo de Manuel Castells, porque explica, y él hace todo un estudio, Esther, de cómo se comportaron aquellas sociedades que generaron procesos de transformación a partir de la indignación
canalizada a través de redes, Claro. diversas redes o un WhatsApp, o sin la motivación de nadie, sin que nadie diga ahora tenemos que hacer de este modo, sino una especie de reunión colectiva en la que van encontrando similitudes y deciden sin liderazgos que vengan desde un sector político a promover, si bien cada uno pueda pertenecer a un sector político diferente. Así mismo, es porque ahí, claro que hay personas que son del Partido Colorado, del Partido Liberal, porque yo siempre dije, ¿verdad? Cuando ellos decían, ¿por qué el ataque al Partido Colorado? Yo decía, yo soy afiliada al Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy atacando a González Dare Ibáñez, lo estoy haciendo desde esa afiliación que yo tengo, que nunca activé en política, nunca pisé el Partido Colorado, aclaro, ¿verdad? Porque yo tengo 50 años y cuando me afilié, en la época de Stroessner, nosotros teníamos que afiliarnos, si no, no trabajábamos, eran otras épocas diferentes. Entonces, esto no es contra el partido, ¿verdad? Yo creo que la gente también tiene que entender, en el Partido Colorado hay muchísimas personas muy buenas, en el Partido Liberal también, y en todos los partidos hay personas valiosas que nunca van a tener un espacio si siguen estando estas personas al frente, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que mirar un poco de esa óptica y ser también autocrítica. Si hay que cambiar hombres, hay que cambiar hombres. Si hay que pelear dentro del partido, hay que pelear dentro del partido. Y no golpearle a las personas que estamos levantando una carga muy pesada. Porque eso significa no solamente el desgaste físico, el desgaste mental. Estamos abandonando muchas cosas, gente que están dejando su familia, porque desde las 4 de la tarde tenemos que estar movilizados. ¿Quién lleva la pancarta? ¿Quién lleva el equipo? ¿Quién lleva agua? ¿Quién lleva los carteles? ¿Quién lleva la bandera? Así estamos, en constante movilización, ¿verdad? O quién compra, qué sé yo, hacemos vaquita, ¿verdad? Porque los gastos son mínimos, ¿verdad? Porque no tenemos absolutamente nada lujoso, pero tenemos algunas cosas que nos fuimos No hay ninguna fuente de financiamiento de estos scratches, Esther. No, nada. La gente colabora, la gente, por ejemplo, qué sé yo, en el Twitter, por ejemplo, una señora me escribió y me dice, Esther, mira, te estamos llevando banderas, ¿verdad? Entonces hay otras personas también, yo voy a colaborar y llevan, ¿verdad?, sus aportes, pero se solventa porque obviamente que hay pequeños gastos, pero no los gastos que dicen por las redes, estos necesitan 50 millones de guaraníes por día, es imposible eso. Los gastos son mínimos, como digo, el combustible que tenemos que pagar, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Porque los compañeros también llevan, está Juan Pueblo, por ejemplo, que es una persona, una figura muy emblemática, Cristian, que se viste siempre de caricatura, qué sé yo, se viste de Óscar González Daer, de Ibáñez, etcétera. Entonces hay que llevarle a ella hasta su casa, traer, porque son cargas que tienen que llevar. Juan Pueblo, por ejemplo, lleva una cruz enorme, ¿verdad? Entonces tenemos que ver una camioneta que se vaya y le busque y le traiga. Pero hay una armonía terrible. O sea que hay una especie de una sinergia entre todos que nos vamos teniendo cada día más energía, hay mucha mente positiva, que es lo que se necesita. Por sobre todas las cosas, nos vamos corrigiendo errores, porque es difícil formar un grupo en 50 días. Exacto. Es difícil. ¿Y cómo? A ver, hablas de errores y me gustaría saber cuáles son los errores que crees que cometieron en una especie de autocrítica en este tiempo. ¿Por dónde pasaron esos errores, Esther? Uno va aprendiendo, claro, a la medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, el tema de hacer, por ejemplo, los scratches de qué sé yo, de no cuidar los detalles, porque en la Plaza de Luque, por ejemplo, llegamos a ser 2.000 personas y no podíamos controlar la gente que venía y rompía algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era eso, cuidar, por ejemplo, hacernos grupos y empezar a penetrar entre la gente para ver, y si alguien asaba una piedra, no tires la piedra, ¿verdad? O no tires las bombas. O sea, todo fue un tema así, ¿verdad? Cuando el grupo era grande. Y cuando el grupo era pequeño también, ¿verdad? Había gentes muy perjudicada por Óscar González Daer, encontrar en la cuadra, encontrar un montón de gente que dice, a mí me perjudicó, ¿verdad? Claro. Él perjudicó al país, esa es la verdad. Entonces, esos son cosas, algunos desbordes, algunas personas que podemos irnos de palabra, esos son los errores que nosotros tenemos que sentarnos a charlar, y de hecho que hoy, por ejemplo, tuvimos una pequeña, así, una conversación por lo menos entre los afectados que estuvimos ayer, por ejemplo, esto no se puede volver a repetir. Claro, esto no puede ser, ¿verdad? Porque la lucha que venimos sosteniendo, por una cosita que pasó, prácticamente dejaron de lado el objetivo que nosotros alcanzamos y empezaron a cuestionar otros temas, ¿verdad? Y cosas así que hay que aprender a organizarnos, por ejemplo, ¿verdad?
Y justamente nosotros estuvimos de reunión ya, creo que hace como 8 o 10 días, ¿verdad? Y empezamos a decir, vamos a trabajar sobre 3 ejes. Por eso te digo que este grupo es muy importante. Primero que no respondemos a ningún ista. O sea, a mí me da igual cartismo como el marito Efraín, me da exactamente igual. O sea que si hay corruptos entre ellos, ellos incluso tienen la obligación moral de depurar de su fila. Y si no lo hacen ellos, entonces vamos a tratar de sociedad, como sociedad a incidir en esos cambios. Entonces empezamos a organizarnos y sacamos esta conclusión. Ya no podíamos sostener todos los días scratch, imposible. Pero ellos querían que hagamos eso, claro. Por eso nos mandaron a una regulación, a una comisión que tenía que redactar la regulación del artículo 201 de la Constitución, y eso puede llevar su tiempo. Claro. Y automáticamente ahí nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, nada, scratch todos los días imposible. Vamos a hacer los miércoles de scratch a nivel nacional. Los miércoles que el ciudadano que está allá en Encarnación, en San Pedro, sepa que los miércoles es el día clave para scratcharle a sus autoridades locales. ¿Y por qué miércoles? ¿Eso tiene que ver con las sesiones que se desarrollan, con los días de sesión? Claro, ¿por qué miércoles? Miércoles porque es la mitad de la semana, 1. Segundo, porque es justamente digamos, la sesión. Miércoles sesiona la Cámara de Diputados y los jueves sesiona la Cámara de Senadores. Y los días sábados, entonces decidimos también que los sábados vamos a hacer en una plaza pública, vamos a concentrarnos y vamos a hacer concienciación ciudadana, que ese es el objetivo más difícil, Santiago. Yo creo que sacarle a un diputado es mucho más fácil que llegarle a la gente y decirle, este problema es nuestro problema. Y tenemos que ponerle la camiseta y todos tenemos que salir a la calle a defender lo que nos corresponde ahora. Porque la corrupción nos mata a todos. La corrupción genera esta pobreza, esta inseguridad, esta falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, esa es la parte más difícil para mí, para este grupo. Formar una conciencia ciudadana, y para eso establecimos nosotros, los días sábados vamos a hacer concienciación ciudadana. Vamos a estar en la plaza, que está pegado al Panteón. Este sábado vamos a empezar mañana el scratch, ¿verdad? En la plaza, y después nos vamos en la Plaza de las Américas, estamos ahora. Sí. De ahí hacemos nuestro, digamos, estamos ahí por lo menos 1 hora y después nos vamos a hacer los scratches. Y los sábados concienciación ciudadana, en donde nosotros en la plaza vamos a empezar a hablar, vamos a poner buena música, vamos a explicar los efectos de la impunidad, porque la corrupción hay que saberlo también. No vamos a erradicar la corrupción, pero podemos disminuir en porcentaje. Y eso es lo que queremos lograr. Y también otra temática también que introdujimos ahí es el tema de llegar a tener una mesa de trabajo con la fiscal, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? ¿De qué nos sirve hoy, Óscar González, dar imputados si dentro de un año podemos perder esto? Claro, exacto. Vamos a hacer nosotros una pausa. Estamos conversando con Esther Roa. Me gustaría preguntarte 2 cuestiones, Esther, también. 3. ¿Cómo hacen para evitar las filtraciones? Filtraciones, digo, en el sentido de que se les meta a alguien en medio de una movilización, arme un escándalo y eso los termine salpicando a ustedes. Que lance una bomba, que lance algo, que hiera a alguien, que se ponga violento, pero que no forma en realidad parte de ustedes. Lo segundo, alguien llamó a intentar desactivar en algún momento esta movilización diciendo, suspendena. Y lo tercero, hoy hablaba con el senador Juan Carlos Galaverna y me decía, nosotros generalmente, después de ver todo esto que pasó, quizá tengamos la coraza para poder soportar, pero cuando llega la familia, ahí es donde nos mueve. Y yo creo que González Daer sintió el escrache, a pesar que originalmente dijo, son 5, 6, no me van a mover, cuando le escracharon a la hija. Ahí cambió el panorama para él. Sí. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Seguimos hablando de los escraches y conversando con Esther Roa. Esther, ¿cómo hacen para evitar que se les filtre a alguien? Para evitar que alguien venga con intenciones y adrede termine generando algún conato de violencia que manche a los escrachadores y salgan mañana en primera plana de algún diario diciendo estos son los que piden justicia. Y es difícil, ¿verdad? Porque cuando el grupo no es tanto, hablamos de 100 personas, se puede controlar. Pero cuando el volumen de gente es más difícil, ¿verdad? Pero nos organizamos, por ejemplo, qué sé yo, nos dividimos, entramos, tratamos de filtrarnos entre las personas y observar, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien levanta una piedra, no toques la piedra, ¿verdad? Así no, ¿verdad? O tratar, pero de hecho que puede darse una situación, ¿verdad? Pero eso no hace de que seamos nosotros los propulsores, ¿verdad? Porque esto se está haciendo un trabajo también
de aprendizaje, ¿verdad? De aprender errores, de cometer errores, de rectificarnos un poco y seguir esa línea. Ustedes fueron en algún momento a escrachar a la hija de González Daer. Lo hicieron porque también figuraba Anita Ipú, había otras cuestiones que saltaron de por medio. Hoy me decía el senador Juan Carlos Galarena, le preguntaba, ¿por qué se fue González Daer? ¿Se hubiera ido González Daer si es que no se presentaba un nuevo periodo legislativo, por ejemplo? Y me contó algo que me pareció interesante. Dice que González Daer, cuando gana la legislatura, dice, y su primera idea fue, yo voy a presentar mi pedido de permiso de 6 meses el primer día. 6 meses me voy a ir y después voy a volver. Y después no sé qué pasó, me dice Calé, que decidió continuar. Por lo visto, sintió que ya había pasado todo, que iba sin problema, continuó. Terminan escrachándole a la hija y ahí él se desmorona. Cuando llega a la familia finalmente el escrache. ¿Por qué escracharon a la hija de González Daer? Lo que pasa es que nosotros nos íbamos a la residencia que está, creo que a 2 cuadras de la plaza. Pero ellos ya no vivían ahí. Entonces era un tema dónde vive, ¿verdad? Después nos llegó la información de que ella realmente todos los días, incluso los vecinos de la hija fueron, ¿verdad? Nos dijeron de que él se estaba yendo ahí todos los días a dormir. Cuando nosotros nos enteramos de que él ahí estaba, hospedado, estaba en la casa de su hija, entonces dijeron, bueno, ahí está la dirección y vinimos a escrachar, no a la hija, a él en la casa de la hija fue. Y ahí ocurrió un hecho peculiar, ¿verdad? Porque nosotros estábamos escrachándole a la hija y los vecinos salieron a aplaudir. Y incluso este grupo, ¿verdad? Nosotros el grupo que manejamos es cuando termina, tenemos unos formalismos. Escuchamos Patria Querida, después cantamos el himno nacional y después pedimos disculpas a los vecinos y también a los efectivos policiales, ¿verdad? De que nos disculpen la molestia y le explicamos un poco por qué y después nos retiramos. Era increíble, los vecinos de la hija, cómo salieron y empezaron a decirnos, anoten nuestro número porque nosotros queremos ir también al scratch. Y se terminaron sumando después. Se terminaron sumando. Y fue el mismo fenómeno que se dio en Luque. Hoy contaba que en un momento decía, pucha, finalmente mucha gente que tenía alguna deuda menor con González Daer terminaban ejecutándole un pagaré y le llevaban la casa completita. Y me contaba Pati Vargas, me decía nuestra compañera, pero en realidad hay gente que hasta quería pagar la deuda y se le escondían para no generar ese pago y terminaban ejecutándole el pagaré. Muchas historias de ese tipo conocieron. Muchísimas historias lamentables. Gente que se iban, por ejemplo, personas grandes de edad que nos contaban y se ponían a llorar y a decirnos, ¿será que va a salir este señor? Él no va a salir, él está demasiado... O sea que cero esperanza de que era imposible tocarle a este señor. Y tal fue el caso que ayer en la plaza volvieron esas personas, pero llorando, de emoción, de alegría, diciendo, yo pensé que yo iba a morir sin ver esto, ¿verdad? Increíble, era una cosa así. Y esas son las sensaciones que se dan en este grupo maravilloso. Y esto no hay que descartar también, hay otros compañeros también que están peleando en el este, que también hay compañeros acá en Asunción que están también levantando otras banderas, que yo respeto y admiro muchísimo, porque esta lucha es ciudadana y la conquista es ciudadana. Y aquí se dan muchas cosas, se da un factor también el periodismo. ¿Cómo hubiésemos amplificado esta idea si no teníamos el acompañamiento de la prensa? ¿Cómo hubiésemos hecho si es que los ciudadanos nos levantaban una bandera y bueno, yo me voy contra Zacarías Irún, yo me voy contra Cuevas, yo me voy... Así está hoy la ciudadanía. Increíble, porque la gente está llamando y nos dice, doctora, yo tengo acá un corrupto, está en Villa Ayes, por ejemplo, en Central, Carlos Núñez, o de Clesi, o sea, la gente está así todo el día en comunicación. Por eso que yo quiero contarle un poco en este programa el proyecto que tenemos, que estamos trabajando en un borrador, pero me parece también importante comunicarle un poco a la gente. ¿Cuál es ese proyecto? Y nosotros queremos, así como te dije, los miércoles instalar de que tiene que ser miércoles de escrache. A todas las autoridades que no cumplen esa función
tan encomiable que es la de servidor público. Los días sábados, concienciación ciudadana, salgan en su barrio, con los vecinos, empiecen a hablar de lo que es la corrupción, del político que están en la zona, etcétera. Entonces eso va a generar también ese compromiso ciudadano. Y nosotros vamos a tratar de sacar una mesa de trabajo con la Fiscalía Anticorrupción, en donde todas esas personas que me dicen, doctora, yo le denuncié hace un año y no pasa nada, hace 6 meses y no pasa nada. Entonces nosotros lo que vamos a instalar es una mesa en donde vamos a ir a hablar con la fiscal adjunta y le vamos a decir, doctora, ¿por qué no avanza? ¿Qué pasa acá? Y si es el problema del Poder Judicial, vamos a ir a ver en el Poder Judicial qué es lo que se puede hacer. Yo creo que ese es el rol fundamental de la ciudadanía. Si este esfuerzo que hicimos no queremos que termine. ¿Por qué crees que tan rápido se fue Oviedo Mato? Yo realmente no sé si a él le afectó muchísimo también el escrache directo en su casa o a lo mejor, porque dinero a ellos no le faltan, Santiago. Yo creo que ellos más bien, gente así como Oviedo Mato o como Zacarías Irún o como Oscar González Dar, a ellos le tienen es el poder, porque dinero le sobran a ellos, ¿verdad? Yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? A mí me sorprendió realmente así en forma brusca que él haya renunciado, que es ese un logro también de los compas que no me voy a atribuir, no, mucho menos nuestro grupo, fueron otros grupos que justamente sale de la plaza y levanta esa bandera. Fue una conquista de estos compañeros a quien yo respeto muchísimo también. Pero ¿no te parece, Aide, Esther, que esta pudo haber sido una estrategia también como para decir, a ver, yo tengo mucho más que perder si es que continúo acá? Mira cómo termina hoy González Daer con el diario del lunes, ¿verdad? Entonces me voy ahora y dejo estar en el ojo de la tormenta, la fiscalía mira a otro lado, no se deja presionar, puede ser una estrategia también. Muy buen análisis, yo creo que pasó por ahí. Porque también él tiene procesos penales que hay que investigarlo. Pero hoy no estamos hablando de eso. Y hoy no estamos hablando, salió del foco y él está, pero es un tema también que hay que anotar en la ciudadana y hay que impulsar también eso, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos que hacer una pausa de nuevo, son las 21:35 y a la vuelta seguimos conversando con Aide Vera. Perdón, ¿por qué digo Aide? La fuerza de la costumbre. Con Esther Roa vamos a conversar a la vuelta de la pausa. En esta conversación que estamos teniendo con Esther es un poco mirar la agenda de aquí en adelante y cómo va a transcurrir en adelante la cuestión. ¿Por qué crees que se da este viento de cambio donde la Fiscalía está respondiendo de algún modo? Vemos fiscales como René Fernández, Liliana Alcaraz, la misma fiscal Lorena Ledesma, que fue apartada ahora del caso, la recusaron del caso Cucho y la investigación que estaba llevando adelante. Tenemos a un ex fiscal general del Estado tras las rejas, un diputado tras las rejas, un ex senador poderosísimo tras las rejas. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo según evaluadas, Esther? Yo sinceramente quiero dar mi voto de confianza al Ministerio Público justamente por estos actos tan positivos, ¿verdad? Inesperados también para la situación que siempre nos tiene acostumbrado el Ministerio Público, ¿verdad? Y de hecho que nosotros estamos encontrando una apertura muy interesante a través de la Fiscal General del Estado, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente no ir a chocar contra el Ministerio Público que genuinamente representa a la sociedad paraguaya. Entonces, la idea es entrar en un diálogo, respetar también, no inmiscuirnos en las investigaciones, de hecho que eso no se puede, pero sí por lo menos tener la información de primera mano, de que un ciudadano pueda preguntarle por qué no avanza esta causa, etcétera. Y yo estoy viendo una apertura en el Ministerio Público. De hecho que nosotros vamos a acompañar a los fiscales que hacen bien su trabajo y vamos a criticar a aquellos que no hacen bien su trabajo. En esa línea nosotros estamos decididos a continuar. ¿Qué otras luchas, qué otras causas se miran a partir de acá? ¿Todavía hay diputados que tienen que salir? ¿Todavía hay senadores que tienen que salir? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que debaten ustedes diciendo? En realidad hay gente que quiere que salga tal persona, pero esa persona no tiene una razón como para salir. Esto es político. O sea, ¿cómo hacen para distinguir entre aquello que es una vendetta política por la que quieren sacar a un legislador y otros casos en los que de verdad hay algún daño patrimonial al Estado, por ejemplo? Y de hecho que hay que separar los tantos, ¿verdad? En principio, si es pérdida de investidura, tenemos que ver si es que concurren los presupuestos del artículo 101, ¿verdad? Numeral segundo. Tráfico de influencia suficientemente
comprobado, ¿verdad? Si se dan los presupuestos, perfecto, se exige la pérdida de investidura. Pero hay casos en que realmente no concurre ese presupuesto, entonces habría dos posibilidades. O que la cúpula partidaria le diga renunciar, o en aquellos procesos que empiezan recién hace 2 o 3 meses, en donde empiezan las investigaciones, entonces que esa persona pida permiso y trate de solucionar su problema judicial y después retome, ¿verdad? Si es que absuelto de culpa y pena, ¿verdad? Son situaciones que hay que analizar porque si no caemos justamente en eso, ¿verdad? Es increíble la gente como cuando decimos, estamos ahora por ejemplo por Víctor Bogado y por Carlos Portillo, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿por qué no te vas por fulano? ¿O por qué no te vas Megando? Y yo siempre digo, ¿por qué no decís, por qué yo no tomo esta bandera y me voy fundar? ¿Por qué la gente no se organiza? ¿Por qué es tan exigente con este grupo humano que está haciendo un esfuerzo desnudado de devolver esa paz? Porque yo siempre digo, ¿qué es lo que a mí me resta? Yo soy una profesional, vivo de la profesión, nunca concursé para ser fiscal ni juez, nunca me presenté porque no me interesa. Yo trabajo en la profesión, vivo de la profesión y gano lo suficiente para vivir bien. Pero ¿qué país le dejo a mis hijos? Tengo un hijo médico que está haciendo su residencia. Cuando termine su residencia, ¿dónde vaya a trabajar en este país? Que no hay oportunidades. Entonces la lucha ciudadana tiene que ser por lo menos por los hijos, por lo menos por los nietos. Pero hay que hacer algo. Eso que decís nomás me lleva a pensar en el debate que se da siempre y a veces con la prensa también. Que uno está en redes y te preguntan, ¿y por qué no denuncias tal cosa? ¿Y por qué no te manifestás por esto? ¿Y por qué no le...? Y digo, a ver, si el tema es el escrache y la movilización ciudadana, ¿qué le impide al ciudadano que se da cuenta que su causa o su bandera no es la que está llevando Esther o no es la que está llevando este grupo, de tomar su bandera, de organizarse y de hacer su escrache para quien crea que debe escrachar? O sea, ¿por qué hay que marcarle la agenda a una organización que debate sus escraches en base a una diversidad donde uno cree que tiene que ser el próximo Portillo, otro cree que tiene que ser Bogado y qué sé yo, lo debate y marca su hoja de ruta? Pero hasta hoy creo que sigue pasando aquello de, che, ¿y por qué ustedes no se manifiestan contra fulano de tal? No, la lucha es ingrata, en serio. Cuando una persona quiere hacer bien en este país, algo te dan con todo, ¿verdad? Y yo sinceramente no respondo a agravios. No respondo ahora, no quiero leer o escriben negativo, ¿verdad? Porque obviamente que tengo también hijos, ¿verdad? Que de repente hacen screen y me pasa así, ¿verdad? Entonces le digo, no hagas caso, hijo, ¿verdad? Porque si yo voy a empezar a cargar todo eso que te dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué ¿por qué no te vas a escrachar? Y la gente es increíble, me dice, doctora, te queremos llevar para un scratch, no sé, a un vecino, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Que nos falta civismo. Exacto. Que nos falta todavía madurar como ciudadanos, que no podemos pensar que una persona es responsable de toda la carga del país, que vos, que yo, que todos tenemos que sumar a esta primavera democrática, si realmente queremos que siga y que no termine en el mes de septiembre. Portillo, cuando dice, son 5 o 6 personas que a mí no me van a mover de acá, a mí me votó la gente de Alto Paraná, es a la que yo represento y no a quienes se manifiestan en Asunción. ¿Qué les hace pensar eso? Bueno, yo le respeto a la gente que está con Portillo, ¿verdad? Yo no voy a decir el término que normalmente utilizamos, ¿verdad? En forma despectiva, voy a decir la gente que está convencida que Portillo le sirve para algo, ¿verdad? Pero en este caso nosotras las personas que de repente pensamos un poquito más, ¿verdad? A lo mejor hasta por esa persona que levanta la bandera y defiende a Portillo, porque la gente que le acompaña a Portillo, yo creo que no se da cuenta de que ellos también están siendo impactados negativamente por Portillo. ¿Te puede conseguir un puesto de trabajo? Claro que te puede conseguir un puesto de trabajo, pero al salir en la calle te puede matar por un celular, porque la corrupción genera pobreza, genera falta de oportunidades, falta de seguridad. Entonces, si la gente no da lectura a eso y solamente le sostenemos a una persona porque creemos que es el Dios, estamos todos mal. Por eso digo que el desafío más grande para este grupo ciudadano que está despertando es cambiarle el chip a la gente. Cambiarle el chip. Esther, te agradezco mucho por estar con nosotros, por compartir este testimonio también y preguntarte por último, ¿cuál crees que es la evolución natural de este grupo? O sea, ¿cómo sostener en el tiempo el grupo en sí? Tiene que nacer a partir de acá.
una bandera política, un movimiento ciudadano que se presenta a las elecciones porque es desde ese lugar el único el que se puede cambiar desde el Congreso y qué sé yo. ¿Cuál es la evolución natural de este grupo? Yo no podría opinar al respecto, ¿verdad? Con 50 días de formación ciudadana. Yo creo que la gente que empieza a decir esta busca un cargo político o lo que fuere, ¿verdad? No sé, es terrible pensar eso porque las elecciones fueron en abril pasado, ¿verdad? Y nadie puede hacer campaña política 4 años de su vida más, ¿verdad? O sea que yo creo que este grupo genuinamente es un grupo ciudadano. Aparte hay que pensar un poco, nosotros no necesitamos políticos hoy, nosotros necesitamos ciudadanos firmes, ciudadanos conscientes, ciudadanos que quieran actuar de contralores de los actos de gobierno. La clase política no nos va a dar la solución, ellos tienen otras prioridades. Gracias, Esther, por estar con nosotros. Gracias a vos, gracias.